Irregularidades por casi 4 millones de dólares derivadas de fondos de la Copa América y el pago de parte de los ingresos del cuerpo técnico de La Roja en paraísos fiscales complican el escenario legal de la NFP. Con Sergio Jadue ya fuera del organismo, Arturo Salá ahora tiene que recomponer la interna de la institución, ordenar la casa, limpiarla, por decirlo en buen chileno. Queremos ahondar más en este tema, clarificar también ciertos conceptos que están en la discusión. Para eso nos acompaña en CNN Chile el abogado tributarista Claudio Bustos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Abogado, bueno, hemos escuchado muchísimos conceptos legales, tributarios también en esta discusión, y nos gustaría un poco entender en qué está metida la NFP. Partamos por el tema de los contratos de Jorge Sampaoli. Ayer él decía que estaba muy dolido por la filtración de estos temas, y claro, porque de alguna manera se entiende que el tener cuentas afuera busca de alguna manera eludir el pago de impuestos. No evadirlo, sino que utilizar algún mecanismo legal para evitar para evitar una carga tributaria muy alta. ¿Qué son las cuentas offshore? Partamos por eso, que están en estos paraísos fiscales. Sí, yo creo que es importante aclarar justamente el sentido de estas sociedades offshore y explicarle a la gente que estas sociedades offshore per se, por sí mismas, no constituyen nada ilegal. Okay. No es que el hecho de tener una sociedad offshore inmediatamente indique la existencia de un ilícito. Perfecto. Estos temas siempre hay que analizarlo en el contexto en que se dan y considerando la intención que ha movido a las partes a diseñar estas estructuras. Le doy un ejemplo. Si yo tengo un negocio en el exterior de importación, exportación, por ejemplo, decido formarlo y decido estructurarlo a través de una sociedad offshore, incluso en una jurisdicción de baja o en una tributación, en un paraíso fiscal, okay, con platas que ya están regularizadas en Chile, que están tributadas, eso no tiene nada de irregular. Y en el futuro ese negocio me va a producir una cierta rentabilidad, la rentabilidad sí, la va a percibir la sociedad offshore, no va a tributar en Chile porque va a estar siendo percibida por una entidad sin domicilio ni residencia en el país. Perfecto. Y eso es parte de las opciones y de la elección que yo puedo hacer como contribuyente para estructurar un negocio. Pero acá en el caso del contrato del cuerpo técnico con la NFP sí hubo una irregularidad y es el concepto por el cual se le pagó estos premios, ¿no? Claro, es distinta la situación cuando yo utilizo una sociedad offshore en una de estas jurisdicciones de baja o nula tributación para desviar rentas de su lugar de origen con el fin de acogerlas a un tratamiento tributario más favorable. Perfecto. O disminuir la carga tributaria aplicable. En el caso de la NFP, no tengo información de primera fuente, pero de acuerdo a lo que ha salido en los medios, sí, que todos conocemos, aquí existían ciertos pagos que había que hacer al cuerpo técnico y a algunos jugadores de la selección por concepto de la prestación de los servicios futbolísticos que ellos realizan. Rentas que típicamente habrían quedado grabadas con el impuesto global complementario que pagamos todos los residentes en Chile, okay, cuya tasa máxima es de un 40%, sí, que para ellos dado los montos involucrados habría sido, claro, ¿no es por verdad? 6 millones de dólares, claro. Exactamente, y en vez de hacer eso, aquí lo que se hace es pagarle a una sociedad residente en una jurisdicción paraíso fiscal como es las Islas Vírgenes Británicas, y con eso inmediatamente el impuesto cambia de ser el impuesto global complementario, pasa a aplicarse el impuesto adicional, que es el impuesto que grava a los no residentes en Chile, y la tasa máxima de ese impuesto es de un 35%, o sea, ya hay una disminución del 40 al 35%. Pero no menor además, considerando los montos. No menor, pero además en este caso se modificó la naturaleza de la prestación y se dijo que en vez de pagar, ¿no es verdad?, servicios futbolísticos, se está pagando derechos de imagen. Eso todavía baja la tasa del impuesto adicional aún más, de un 35 a un 30%, e incluso podría haber sido todavía menor, desconozco los detalles, sí, pero sí, depende de cómo se haya estructurado, esto contractualmente podría haber llegado hasta un 15 o 20%, depende de cómo se haya hecho. Por lo tanto... Abogado, sí, un segundo, detengámonos en un punto. Entonces, ahí hay una primera irregularidad, sería, y ya lo reconoció la NFP de hecho, el haber pagado por derechos de imagen en vez de el trabajo futbolístico realizado. Primera irregularidad. ¿Es irregular el que el pago se haya hecho afuera cuando el trabajo se hizo acá en Chile? Por supuesto, o sea, aquí hay dos elementos. Uno es la modificación en la naturaleza de la prestación. Se modificó el hecho de que fueran pagos por los servicios futbolísticos, haciéndolos pasar por derechos de imagen, y al mismo tiempo el pago, en vez de hacérsela a la persona natural, que es quien prestó el servicio, se le hace a una sociedad residente en una jurisdicción paraíso fiscal. Sí. A mí me parece que estamos en presencia al menos de una elusión, pero es una elusión, a mi juicio, en base a mi experiencia, es una elusión agresiva, es una elusión desprovista del sustento que normalmente
efectivamente debe tener una planificación tributaria, y me parece que es una ilusión que por lo tanto podría estar al borde de la evasión, ¿ah? Independientemente que ya la concurrencia de otros elementos tiene que analizarlo la justicia y el Servicio de Impuestos Internos, no me corresponde a mí decirlo. Abogado, ahora cuando, por lo que se ha sabido por la prensa también, la ANFP regularizó el tema, pagó los impuestos que estaban pendientes, pero se acogió también a la reforma tributaria, a este beneficio para repatriación de capitales, y ahora termina pagando un 8% de impuestos. ¿Eso sanea todas las otras irregularidades que se pudieran haber cometido o los impuestos no pagados anteriormente o no? ¿O es complementario el asunto? Mire, ahí hay un primer aspecto ahí que me llama la atención, porque el beneficio tributario del 8%, de la llamada repatriación, como se ha denominado en los medios, incentivo un incentivo exactamente para regularizar estas rentas, se aplica respecto de renta y activos que las personas tenían al 31 de diciembre de 2013. ¿Ah? De tal manera que me llama la atención en primer lugar qué rentas son las que se regularizaron de acuerdo a este régimen, porque por las fechas involucradas hay algo ahí que no entiendo muy bien. Claro, porque estos 6 millones de dólares corresponden al premio por la Copa América. Exactamente, entonces desconozco cuáles son los detalles del tema, pero hay un primer tema ahí yo creo que convendría aclarar, porque claramente el beneficio tributario del 8% es para renta y activos que las personas tenían en el exterior no regularizados al 31 de diciembre de 2013. Ahora, si efectivamente hubieran concurrido los requisitos y se regularizó esto por esa vía, me parece bien, me parece que es un mecanismo que la ley otorgaba justamente para estos efectos, de tal manera que si se cumplieron los requisitos y se acogió la ANFP a este mecanismo, no tengo ningún comentario, me parece que para eso estaba eso y estaría bien. ¿Ah? Bien, pues abogado, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile. El tema de los contratos de Jorge Sampaoli, le guste o no al técnico, está sobre la mesa. Así es importante tener todos los elementos para poder hacer juicios con fondo, con razón. Pues muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación.